Ayer por lo menos 10 diputados opositores terminaron heridos como consecuencia de las salvajes agresiones que recibieron por parte de los denominados colectivos chavistas. El ataque fue propiciado con palos, tubos, piedras y cuchillos. Se produjo el día en que Venezuela conmemoraba los 206 años de su independencia. Las imágenes que ustedes ven demuestran la brutalidad, el grado de deterioro y el irrespeto a las autoridades electas democráticamente. En Entre 24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional, que fue uno de los diputados que resultó más afectado y que fue fuertemente herido en la Asamblea Nacional por los grupos simpatizantes chavistas que irrumpieron en el edificio, agrediendo, golpeando y secuestrando a la oposición. Gracias por estos minutos para la tarde. Muchísimas gracias, Joely, y a todo el equipo de La Tarde por esta oportunidad de dirigirme no solamente al pueblo colombiano, sino al mundo entero a través de este canal, que por cierto ha sido vetado para todos y cada uno de los venezolanos por la acción de la narcodictadura. Pero aquí estamos firmes y creo y estoy convencido que lo de ayer en la Asamblea Nacional fue una victoria ante la barbarie. Nos costó sangre, nos costó heridas. En mi caso particular tengo 3 costillas fracturadas, tengo una herida de 9 centímetros en la cabeza y tengo pues todas unas contusiones en el cuerpo. No obstante, nada de esto frenará porque fue una derrota política que le infringimos al régimen cuando quiso impedir que la Asamblea Nacional sesionara y acordara el plebiscito popular que será protagonizado por el pueblo venezolano el día domingo 16 de julio próximo. Américo, pero primero quisiera empezar con una pregunta muy humana, si me lo permite. ¿No sintió miedo? Mira, todos tenemos miedo, solo que en este momento yo creo que el pueblo venezolano dejó en el armario, en el escaparate, en el closet, el miedo que nos embarga una tiranía como la que estamos viviendo. Y por supuesto, nosotros nos acercábamos, todos los diputados, a hablar con el coronel Lugo para decirle que le permitiera a nuestra oradora de orden, Inés Quintana, que ya había terminado... Quintero, perdón, historiadora que ya había terminado el discurso de orden con motivo del 5 de julio, que le permitiera salir a ella y a todos los miembros de las academias y de los cuerpos diplomáticos que se hicieron presentes en la Asamblea Nacional. Los grupos armados ya estaban dentro de la Asamblea y, por supuesto, con el aval del coronel Lugo, de la Asamblea que custodia la Asamblea Nacional, de la Guardia Nacional, y estos grupos armados arrastraron al diputado Armando de Armas y lo golpearon. Y en ese momento fue cuando yo actué en defensa del diputado para protegerlo, para arrancárselo de las manos a los colectivos. Creo haberlo logrado, no obstante, recibí pues un fuerte golpe en la cabeza que me dejó inconsciente y luego de eso, pues por lo que vimos en los videos y en la fotografía, fui objeto de patadas, de golpes, de cosas, y lo que me produjo pues la fractura en las costillas. Pero yo creo que el venezolano perdió el miedo en la calle, perdió el miedo arrebatándole al gobierno la calle, al régimen la calle, el derecho al voto lo conquistamos en la calle y por supuesto la legitimidad de nuestra lucha ante una dictadura que pretende imponer un modelo que ha empobrecido de manera brutal a los venezolanos con falta de medicamentos, de comida y con la inflación más alta del mundo y la criminalidad que nos agobia. Quisiera preguntarle, esta situación, si vemos las imágenes, en algunos momentos nos hace pensar que iban por todo, que iban a matar, que iban a hacer alguna atrocidad de ese tipo, porque llegaron incluso agrediendo en medio de una sesión en la Asamblea, en medio de la tensión internacional sobre la crisis que atraviesa en este momento el país, en medio de la cobertura de medios nacionales e internacionales. Parecía que iban por todo, pero al final no llegaron más allá. ¿Qué se supone? ¿Qué observa usted en la actuación de estos colectivos?
Estos colectivos reciben órdenes del alto gobierno. Están amparados por las Fuerzas Armadas Nacionales y de manera particular por la Guardia Nacional. No actúan libremente. ¿Qué les pagan a estos colectivos? Les pagan con el tráfico de drogas, les pagan con repartirles las zonas donde ellos controlan con la delincuencia a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, a los ciudadanos, robándolos con impunidad. Y por eso vemos todo este atropello a diario. Y eso es lo que, sin lugar a duda, ha despertado la profunda indignidad de todos y cada uno de los venezolanos y nos ha permitido entonces avanzar en el campo de hacer los cambios pertinentes en Venezuela. Después de salir de este estado de la clínica, ¿usted seguirá anteponiendo su vida, su seguridad, su integridad, poniendo en riesgo su propia integridad física para seguir defendiendo sus ideales? No puedo reponerle a Venezuela otra cosa que no sea mi vida o mi sangre, porque si lo han hecho más de 91 asesinados en la calle, que son niños, adolescentes, que no tienen ninguna responsabilidad otorgada con el derecho al voto, como es mi caso, lo menos que yo puedo hacer es lo que estamos haciendo, es entregando también todo lo que esté a nuestro alcance para reponer el orden constitucional. Y el plebiscito popular que tenemos previsto para el día 16, lo que pretende, entre otras cosas, es empoderar a las Fuerzas Armadas, de ordenarle con el voto popular a las Fuerzas Armadas que puedan interceder para reponer el hilo constitucional, amparados ya las Fuerzas Armadas en el 333 y en el 350 de nuestra Constitución, que para resumirle a los colombianos y al mundo de qué se trata, es que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está en la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para reponer el hilo constitucional. A nosotros, dentro de la Asamblea, nos toca librar una parte de la batalla. Al pueblo, a los estudiantes, a las mujeres, nos toca acompañarlos también a ellos en la lucha desde la calle, pero a las Fuerzas Armadas le toca hacerlo con los instrumentos que la República les prestó, no para ser cómplices del narcotráfico y de la corrupción, sino para serles leales a la Constitución y sobremanera al pueblo que dicen servirle. Américo, tomando en cuenta su experiencia y el conocimiento de la ley y de la Constitución que usted tiene, quisiera pedirle que me explicara el hecho de que denominen esto como un plebiscito, una cita con la democracia, pero que no sea vinculante en la Constitución. ¿No puede resultar contraproducente al darle un arma legal al régimen de Nicolás Maduro al decirle la oposición está convocando a una figura que constitucionalmente no es vinculante, pero le están pidiendo a las Fuerzas Armadas que se antepongan al propio gobierno? ¿No puede resultar contraproducente? Aquí se rompió el hilo constitucional. Al romperse el hilo constitucional no hay fórmulas, no hay metodología, no hay abecedario, no hay menú para reponerla. De manera que forma parte de la entereza de un pueblo que está en la firme disposición de empoderarse de poder que nos da la Constitución y el artículo 333. Ahora, el artículo 70 de la Constitución dice que ante cualquier situación que amerite de importancia nacional, puede haber un referéndum consultivo. La gente lo ha llamado plebiscito porque es el ultimátum, en este caso, a el señor Nicolás Maduro. Ese es el nombre popular y yo no quiero ir contra la corriente de lo que opina la gente en la calle. No obstante, esto es vinculante en tanto y en cuanto se trata de que hay un Consejo Nacional Electoral que ha burlado la Constitución. No es solamente el presidente Maduro convirtiéndose en dictador, es también el TCJ, y para eso tenemos otra medicina. Es también el Consejo Nacional Electoral que impidió el año pasado que saliéramos democrática, constitucional, a través de un referéndum revocatorio, después que optamos por tener todas
los elementos en nuestra mano y todos los obstáculos, salvados los obstáculos, ellos impidieron por la vía del TCJ que ese referéndum se mantuviera. Al hacer eso, obviamente rompieron también con la legitimidad electoral del presidente de la República. Rompe el Consejo Nacional Electoral con la legitimidad electoral de los gobernadores al no permitir su elección en el mes de diciembre pasado, y rompe el Consejo Nacional Electoral con la legitimidad de los alcaldes a no permitir que los venezolanos escogiéramos en agosto, no en diciembre, en agosto se vence el lapso de los alcaldes, y también impide entonces que se haga bajo esta artimaña de la inconstituyente, como la hemos llamado nosotros, que no está fuera del marco constitucional porque no hubo la consulta previa al soberano que manda y ordena el artículo 5 de la Constitución Nacional. Américo, pero entonces, ¿qué garantías pueden existir para que este referéndum sí tenga cauce si el CNE y el TCJ no han actuado de manera independiente en antiguos procesos? Todo lo contrario, esto se está haciendo sin el TCJ y se está haciendo sin el Consejo Nacional Electoral y sin el Ejecutivo Nacional. De modo que esto es un referéndum o una consulta y un plebiscito por la vía de la consulta popular con la iniciativa de los ciudadanos. Esto no es solamente una iniciativa de la Asamblea Nacional o de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto se tiene que convertir en una iniciativa ciudadana de todo el pueblo. Y por supuesto, como ya dije, es un camino inédito que estamos ensayando. No es una situación que la podamos copiar, que haya ocurrido en cualquier otro lugar del mundo. Venezuela está ensayando su propio camino para recuperar la democracia y para recuperar la libertad, y estoy convencido, seguro, que lo vamos a lograr. Nosotros los diputados, el pueblo de Venezuela, aquellos que están arriesgando la vida en la calle, no queremos ni aspiramos títulos de héroes ni monumentos heroicos. Lo que queremos es estrictamente libertad. Américo, quiero compartirte esta información. El diputado chavista Diosdado Cabello culpó a la oposición venezolana del ataque. Vamos a escucharlo. Entonces, como la derecha no tenía argumentos, necesitaban un hecho violento para tratar de tapar en el día de hoy ese hermoso desfile de ahí del Paseo Monumental de los Próceres. Y ocurrió un hecho en la Asamblea Nacional. Otra vez se metieron con nuestro pueblo. Ellos se metieron con nuestro pueblo. Agredieron a nuestro pueblo. No se metan con ese pueblo está tranquilo, demasiado tranquilo es el pueblo de Venezuela. Demasiado tranquilos son los que ustedes llaman colectivos con desprecio, que se han calado todo lo que ustedes han tratado de hacerles todos los días. Pero ese pueblo algún día se va a cansar, ojalá nunca se canse. Y sigamos aguantando ahí en paz, y la paz va a venir, tengan la certeza, por la constituyente. ¿Qué le responde, Américo? El martes próximo pueden volver a intentarlo. El martes próximo la Asamblea Nacional estará nombrando el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, conforme al mandato de la Constitución, y que le corresponde a la Asamblea Nacional elegirlo. Como elegimos también y certificamos al nuevo vicefiscal general de la República. El pueblo venezolano obviamente es pacífico, nosotros no tenemos armas. En Venezuela, lamentablemente, existen 6 componentes armados. Los 4 de tradición que ya todo el mundo sabe y conoce, el Ejército, la Aviación, la Armada y la Guardia Nacional, más uno que ellos inventaron llamado los milicianos, que no tiene ningún aval constitucional, y otro que son los colectivos armados. No es colectivos a seca. No se trata de colectivos que se encargan de la salud o del bienestar del barrio, no. Son colectivos armados compuestos por delincuentes, por planes, que están debidamente calificados y señalados, y que ya llevan varios diputados agredidos a lo largo de estos tiempos, que los usan incluso para contrariar y, por supuesto, atacar a los
a los ciudadanos que están en protesta, los usan para asesinar, para traficar droga, diamante, oro, todo ese tipo. La violencia es un monopolio del Estado. Además, por instrucciones y órdenes de la Constitución Nacional. Ningún diputado va armado al Palacio Federal Legislativo. ¿Cómo es que el coronel Lugo deja entrar a personas armadas? Cualquier encapuchado que usted encuentre en las calles de Caracas es detenido. ¿Cómo es que dentro de los jardines de la Asamblea Nacional y dentro del Palacio Federal entran encapuchados y el coronel Lugo no los repele, no los ataca? ¿Cómo es que atacan a 3 diputados y prácticamente a 9 funcionarios dentro de la Asamblea Nacional, incluyendo algunos periodistas, y no hay un solo detenido de los colectivos? La historia, la realidad los desmiente a cada rato, desmiente a Diosdado Cabello y desmiente a este gobierno de manera permanente. Eso no lo podrán cambiar, y por supuesto ya los venezolanos le conocemos el paso doble a este régimen que ha pretendido desconocer la historia de Venezuela. Entonces ese es uno de los capítulos que nosotros queremos y acudimos permanentemente, y por eso recordamos algunos hechos históricos de manera permanente. Me es difícil pensar que esta situación pudiera repetirse en la Asamblea, en el Congreso de otro país. Incluso hoy Luis Almagro está llamando a una reunión urgente, los miembros de la OEA. Quisiera saber en este sentido, ¿cuál sería el llamado en este momento de Américo para evitar este tipo de agresiones contra la oposición, contra los legisladores que están poniendo en riesgo la vida en el ejercicio de su legislación? Mira, nosotros hemos acudido a todas las instancias de carácter internacional. Hasta este año, febrero, marzo de este año 2016, en el mundo entero Nicolás Maduro no era reconocido como un dictador. Hoy es reconocido como un dictador. La OEA así lo califica de régimen dictatorial. Saben que rompieron el hilo constitucional. La fiscal general de la República lo acaba de hacer, y eso es la factura que le están pasando. Los venezolanos de ningún signo, ni de los rojos ni de los azules, desconfía o saben que estamos frente a un régimen dictatorial y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. La primera cosa que estamos haciendo es ofrendando nuestra propia vida. Nosotros no vamos a retroceder en este paso. Tuvimos la suerte y la fortuna de no morir en este intento, y es posible que alguna tragedia de esta naturaleza ocurra. Todo eso está en manos ahora de las autoridades y fundamentalmente de las Fuerzas Armadas. Pero quiero llamar la atención de que el coronel Lugo, que es el funcionario que está al frente de la custodia de la Asamblea Nacional, al frente de la custodia, que debe resguardar nuestra integridad, que debe resguardar nuestra seguridad, es un prontuariado judicial. Quiero decirle que reposan en la Fiscalía General de la República, involucrando al coronel Lugo hace cosa de 6 o 7 años, cuando fueron asesinados los hermanos Fadul, 3 menores de edad que fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Ahí participó el coronel Lugo en ese secuestro. En el secuestro de la hija de Eligio Cedeño, que es un banquero venezolano, participó y se demostró en la fiscalía que participó el coronel Lugo. Y luego, en el secuestro del propio banquero Eligio Cedeño, participó también el coronel Lugo. Es el mismo coronel Lugo que empujó a el presidente de la Asamblea Nacional dentro del propio Palacio Nacional Legislativo. Es el mismo coronel que golpeó y mandó a golpear a la diputada Delsa Solórzano y a la diputada Dagny Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Este es el prontuariado de este personaje que hoy nos ocupa a todos y cada uno de nosotros. ¿Está cerca el fin del régimen de Nicolás Maduro?
No tengo la menor duda de que estamos viviendo un momento muy especial, y yo aspiro y espero que más temprano que tarde estemos despidiendo este régimen de narcotraficantes y podamos tener una Venezuela mucho más noble, mucho más próspera, mucho más democrática y llena de libertades y sin excluidos. Agradecemos a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional, por estar con nosotros aquí en la tarde.